con un minuto para cada uno, para que nos hable de su impresión acerca del primer debate llevado a cabo en la Universidad del Litoral el domingo pasado. ¿Qué les pareció y qué les dejó y cómo vieron a sus candidatos? A mí me parece que el debate tiene un sistema muy encorsetado en cuanto al tiempo. Alguien que quiere ser presidente de la nación y tiene que explicitar en 30 segundos su proyecto de gobierno se hace muy difícil. Por ahí aquellos que están en un esquema de mayor nivel de confrontación puede quedar un poco más cómodo. En el caso de Roberto Labaña, él mismo lo ha planteado. Él tiene esa vocación de profundizar por ahí las propuestas de gobierno, pero me quedo con lo que ha dicho Labaña, que para mí ha sido medular en el debate, cuando él dice que el principal derecho humano vulnerado hoy en la Argentina es el derecho a la alimentación. Ayer se celebró el Día Internacional de la Alimentación Saludable, y con los niveles de pobreza que hay en la Argentina, con los niveles de crisis social, creo que ese debe ser el debate medular de la Argentina, ¿no? Yo creo que hay que retomar esa discusión que ha propuesto Labaña, de ir sobre cómo la Argentina supera los niveles de pobreza y las dificultades del acceso a la alimentación que hoy tienen más de la mitad de los niños en nuestro país y muchas familias. De hecho, hay una emergencia alimentaria decretada y eso sintetiza todo, ¿no? La inflación se ha dado a conocer ayer a través del INDEC, por lo menos ahora se puede saber cuál es la inflación realmente. ¿Esto qué impacto tiene, cómo se puede detener y qué ayuda pueden dar los legisladores nacionales a este tema? Siempre la inflación se define como el impuesto a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque la inflación lo que genera es claramente mayor nivel de pobreza y mayor nivel de exclusión. Curiosamente en la Argentina, vos fijate que la inflación podría generarse cuando hay un aumento de sueldos por arriba de la productividad en un país. En este caso siempre los sueldos van atrás de la inflación. Tampoco hay una cuestión vinculada a la emisión monetaria, porque el mismo Banco Central determinó las herramientas de las LETES y demás, con lo cual claramente la inflación en la Argentina es una cuestión de costos. Hoy el costo de la producción de los elementos vitales es altísimo. Ahora, ¿cómo se resuelve? La única manera de resolver la inflación no es con una ley mágica. En el primer día de gobierno, el gobierno que viene debe asumir la necesidad de un gran acuerdo nacional donde se sienten trabajadores, empresarios, sectores políticos y acuerden política de salario, políticas de precio, políticas de tarifa, posición ante la deuda y políticas de crecimiento. ¿Por qué? Porque hoy la inflación tiene un fuerte componente de confianza. No hay confianza en la Argentina, no hay confianza en la moneda. Entonces, como se hizo en su momento a la salida de la crisis del 2002 en la mesa del diálogo nacional, nosotros entendemos desde el Consenso Federal que la base para atacar la inflación es un gran acuerdo nacional económico y social, donde haya una política de precios acordada y respetada, una política de salarios acordada y respetada, una política de tarifas acordada y respetada. Por eso tiene que haber compromisos mutuos. No sirve de nada los diálogos bilaterales de sectores. Con un fuerte consenso nacional, como se han hecho en otros países, es posible iniciar un proceso en el cual este gobierno ha fracasado rotundamente, porque este gobierno se va a ir con el doble de inflación de lo que recibió. Campaña. ¿Cómo lo analizan desde cada uno de sus espacios? Mira, más que analizar hay que hacer. Nosotros veníamos sosteniendo hace tiempo, lo dijo Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey antes de las elecciones y lo volvió a repetir luego de la devaluación de los primeros días, de que la Argentina tenía que avanzar hacia una emergencia alimentaria. Lo dijo lo hicieron en conferencias públicas. El gobierno se resistía porque entendía que era un signo de debilidad por un decreto del gobierno reconocer esa emergencia alimentaria. Y la verdad que una vez más, así como cuando aprobamos la ley de tarifa el gobierno la vetó, cuando aprobamos la ley de antidespido el gobierno la vetó, y eso siguió. Yo advertía que era esconder bajo la alfombra porque iba a seguir. Con el tema de la crisis alimentaria lo mismo. El gobierno tuvo que terminar reconociendo por casi una definición del Congreso que existe la emergencia alimentaria en la Argentina, era innegable. Ahora, yo esperé que Macri, cuando vino a Salta, le diga a los salteños cuándo le van a dar a la provincia de Salta los fondos que le corresponden por la emergencia alimentaria. Nosotros autorizamos un refuerzo del 50% de los planes alimentarios, de todos los planes alimentarios de la nación. Esto equivale casi a 4.000 millones de pesos más para ser volcado en planes alimentarios.
La provincia de Salta hoy está invirtiendo 350 millones de pesos en su plan alimentario salteño, fondos de los salteños. Entonces no me parece justo que el Estado Nacional se saque de encima la responsabilidad, porque gran parte de la crisis depende de las políticas económicas nacionales. Le he enviado una carta a la ministra Stanley pidiéndole que distribuya de acuerdo a los criterios de la emergencia alimentaria, que son 40% por niveles de pobreza y 60% por índice de coparticipación. No ha ingresado un solo peso, entonces yo aprovecho esta oportunidad para seguir pidiéndole al presidente Macri, o que se lo transmita el senador Pichetto, que está en Salta, que le manden a las provincias la plata que le corresponde por la emergencia alimentaria. Hoy, vuelvo a decir, Salta tiene sus escuelas, sus centros de policía infantil de primera infancia funcionando 7 días de la semana con fondos provinciales, y eso es lo que hay que hacer hoy, es distribuir los fondos como corresponde. Hoy todas las provincias necesitan de sus legisladores nacionales, así como cada sector, cada departamento necesita de sus legisladores provinciales. ¿Cuál creen que hoy debería ser uno de los primeros temas que deben ser abordados desde el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados? Son varios, porque tiene que ver con un paquete de cuestiones que yo más o menos sinteticé en lo que es la necesidad de una gran mesa de diálogo nacional. Creo que hace falta una nueva ley de tarifas, donde la tarifa esté atada a la evolución del salario y no a la dolarización, como decía Lucas recién, ni al libre mercado. Una nueva ley vinculada a la emergencia PYME para adecuar el sistema impositivo, tiene que ser diferencial. No puede ser lo mismo un impuesto que pague una pyme de área de frontera o de la zona norte que una de las zonas central de la Argentina, donde los costos son distintos, la distancia al puerto es distinto. Hace falta una reforma tributaria donde también se reforme la cuestión vinculada al IVA, la cuestión vinculada a las ganancias, pero con un impacto directo del IVA sobre la canasta familiar, no aplicado en el medio de la cadena de producción donde se licúa. Ahora eso debe ser con acuerdo de las provincias, porque hay que compensar a las provincias por los fondos que dejan de percibir. Se ha declarado casi insolvente el gobierno nacional, ¿no?, con respecto a ese tema. Sí, obviamente, pero lo que pasa es que toma medidas en función de los recursos de las provincias. Creo que hay que trabajar sobre la emergencia de los créditos prendarios, los créditos UVA. Es un paquete de leyes en donde creo que la cuestión tributaria, la cuestión precios, la cuestión tarifas es fundamental. Y un presupuesto que cambie los criterios de distribución. Creo que hay que volcar mayor nivel de inversión pública a las zonas con menor competitividad, que son el NOA y el NEA, y es tiempo que las zonas más desarrolladas se esperen un poco. Creo que la discusión del presupuesto que viene va a definir ese modelo, y ojalá que haya un gran acuerdo nacional sobre el presupuesto que viene. Antes de ir a Lucas Godoy, ¿a este presupuesto lo van a tratar los actuales legisladores? No, yo creería que lo van a dejar. Yo creo que nosotros, para la próxima los actuales, podemos llegar a empezar a discutir el tema en la medida que el presidente que viene tenga definido su equipo económico. Yo creo que este presupuesto, o sea, el que va a ejecutar el presupuesto del año que viene, que va a ejecutar el nuevo presidente, tiene que ser discutido ya con el equipo económico del nuevo presidente. Entonces yo más me inclino que va a ser ya una vez asumidos las nuevas autoridades, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo se va a hablar de empleo genuino en la República Argentina? Cuando la Argentina crezca. ¿Y cómo se hace? Se hace con dos cuestiones. O sea, hay medidas para tomar mientras esperamos que la Argentina crezca, y luego ya la reactivación. Mientras la Argentina retoma la senda de crecimiento, que ojalá sea a través de un plan económico, que nosotros tenemos mucha expectativa en el conocimiento y en la capacidad de Roberto Labaña, hay que tomar algunas medidas de tipo impositiva, que es la que hemos propuesto nosotros, que tiene que ver con que aquel que genere un nuevo puesto de trabajo, el primer año no paga carga impositiva, el segundo el 25%, el tercero un 75% y el cuarto ya el 100%. Esto no tiene costo fiscal, porque vos que no pague impuesto el primer año, un puesto de trabajo que no tenías, no genera costo fiscal. En la medida que ese empleo se va consolidando, durante los primeros 4 años se va aumentando gradualmente la carga hasta llegar al 100% que cualquier empleo o carga impositiva. Creo que hay que incentivar a la generación de puestos de trabajo bajando la carga impositiva de los nuevos empleos. Mientras tanto, se genera la reactivación económica
que creo que necesita de otras medidas que hemos hablado recién, ¿no? Yo, para que una pyme tome en el norte mano de obra genuina, tengo que darle ventajas. Primero se tiene que crear la pyme, que han desaparecido muchas, bueno, ¿no? Primero que ahora estamos hablando de preservar la fuente de trabajo. Estamos hablando de un hipotético etapa nueva en la Argentina donde empieza a surgir. Ahora, yo tengo que darle razones para la cual una pyme se radique en Salta y no se radique en otro lugar. Entonces hay que darle ventajas impositivas, hay que trabajar sobre el subsidio al costo del flete, hay que trabajar sobre ventajas competitivas con los menores costos para generación de productos. Hay que hacer una fuerte reforma tributaria en la Argentina que dé determinadas ventajas competitivas a las zonas más desfavorables. Entonces, tributaria fundamentalmente, las modificaciones que hay que hacer para la generación de nuevos puestos de trabajo. Nuestra producción siempre les pide a nuestros invitados que puedan buscar una foto que pueda ser representativa para ellos. Vamos a empezar con el doctor Pablo Cosiner. Esta es la foto que ha elegido. A ver la foto, producción. Ahí está, Pablo Cosiner, hoy no vestido de saco y camisa, sino de remera. ¿Por qué eligió esta foto? Me parece que es la que más sintetiza el momento actual y cuál tiene que ser nuestra prioridad. Esa fue una foto en una de las actividades del barrio Juan Manuel de Rosas, acá en la ciudad de Salta. Creo que últimamente hay un corte transversal, ¿no? En todos los momentos donde se habla de política, la realidad, el tema alimentario de los niños, creo que es prioridad, ¿no? Si queremos hablar de una Argentina con futuro, el tema de la alimentación, la educación, la atención sanitaria de nuestros niños, creo que debe ser prioritaria. Entonces me parece que esa foto a mí me reflejó compromiso y la sensibilidad de sentir que lo que hay que hacer, hay que hacerlo por ellos, ¿no? Me parece que tener más del 50% de nuestros niños bajo nivel de pobreza es el gran desafío. Después el resto viene solo, porque si hay atención para ellos, las cosas van a estar mejor, si no, no hay futuro como país. Les pediría a ustedes que en un minuto puedan decirle a la gente por qué quieren recibir su voto y qué es lo que pretenden hacer después de las elecciones del 27 de octubre. Primero decirle a los salteños que si me acompañan con el voto, yo me comprometo a asumir como diputado nacional. Yo no tengo doble candidatura, no soy candidato a un cargo provincial y a un cargo nacional. Entiendo que ser legislador nacional no es una cuestión de descarte por si no me va bien en otra candidatura. Tengo un compromiso para trabajar como legislador nacional y creo que hace falta una actitud para defender a Salta, a un proyecto de país más federal, que forma parte de un proyecto político que busca complementar la capacidad de administrar la Argentina en momentos de crisis, como ha demostrado Roberto Labaña, y el único dirigente político del interior que forma parte de una fórmula presidencial, como Juan Manuel Urtubey, que creo que es la oportunidad para representar en el debate político nacional, independientemente del resultado, el interés de los salteños, del interés de las provincias, de un país que necesita ser cada vez más federal y defendernos de muchos avasallamientos que tienen muchos discursos federales, pero que después de todos los partidos políticos nos llegan, terminan gobernando con un padrón electoral, ¿no? De acuerdo a dónde se vive o dónde vive más gente en la Argentina. Doctor Cosiner, ¿le quiere decir algo al doctor Godoy? Le mando un fuerte saludo, nos conocemos hace mucho tiempo. Y me merece mucho respeto, así que él lo sabe. ¿Está preparado para trabajar juntos en el Congreso? Por supuesto, mira, yo he tenido una experiencia, si me das 2 minutos, o sea... No, menos, tiene que ser. 30 segundos, me ha tocado presidir hasta ahora el interbloque Argentina Federal, donde trabajamos un poco la idea que planteaba Lucas, diputados de distintas provincias, y que están en distintas fórmulas. Algunos estamos con Labaña, otros están con Fernández, otros están con boleta corta, como Misiones y Córdoba. Y la experiencia de trabajar transversalmente en las provincias es muy buena. Así que yo siempre separo las diferencias de posiciones políticas de los temas personales y seguramente que si compartimos el Congreso vamos a poder trabajar mucho juntos.